Vamos a revisar información económica, información importante, sobre todo para miles de familias, para miles de parejas que han quedado sin ese sueño, por ejemplo, de la casa propia, del departamento, del espacio propio, lamentablemente, por diversas razones relacionadas con la inflación, créditos que se hacen cada vez más lejanos, también la UEF, que hace que los dividendos sean impagables para muchas familias. Las ventas de casas y departamentos el año pasado se desplomaron casi un 40%, en la misma magnitud el otorgamiento de créditos hipotecarios. Y es por ello que la autoridad, que el gobierno hace un tiempo prometió una medida que ya se está haciendo carne de alguna forma. Porque ingresó al Parlamento, al Senado, un proyecto de ley que busca que el Estado garantice por lo menos la mitad del pie o un 10% del costo de casas y departamentos en nuestro país para quienes quieran acceder, obviamente, a un inmueble con ciertos costos y ciertas condiciones con toda seguridad. Vamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado en torno a este tema. Insistimos que, a ver, esto va a ingresar, ingresó, antes de ayer al Parlamento. Todavía no es ley, eso es importante recalcarlo. A ver, se crea un fondo de garantías especiales. ¿De qué monto? Voy a ir explicando paso a paso. A ver, de un monto total de 50.000 millones de pesos para impulsar el sector de la construcción, para empujar la venta de casas y departamentos, que han estado, lo decíamos en el enunciado, muy disminuido durante los últimos meses, el último año. Vamos con la siguiente estación para tomar un poco la relevancia que tiene la construcción en nuestra economía. Más o menos representa un 14% del Producto Interno Bruto. Todo lo relacionado a la construcción significa el 10% del empleo. Esto no solamente revitaliza el sector, no solamente hace que muchos que podrían ver lejano el sueño de la casa o el departamento, sino que también ayuda a generar puestos de trabajo en la medida que los proyectos se concretan. Vamos con la siguiente estación y aquí empezamos a explicar. Lo que se entrega aquí es una garantía para poder pagar el pie de un crédito hipotecario. Una garantía en torno a un 10% del total del costo de esa casa o departamento o del crédito. Un 10% es esta garantía. No es que se entregue plata, sino que el Estado es una suerte de aval en el caso que esa persona no pague. El Estado garantiza que esa persona va a pagar ese crédito va a ser pagado. Las viviendas son con tope de 4.500 UF. Ese es el tope de costo de una vivienda, casa o departamento, para que el Estado garantice el 10% para ese pie hipotecario. Vamos con la última estación. Obviamente que esa persona o esa vivienda no puede contar con algún subsidio ni beneficio estatal, sino que solamente esto que estamos mencionando. Hagamos un ejemplo bien particular respecto a cuánto puede, obviamente, beneficiar esta medida, que insistimos una vez más, está siendo tramitada recién, entró antes de ayer al Senado. Es un proyecto. A ver, un departamento de 3.000 UF. Usted tiene que pedir un crédito por un departamento de 3.000 UF. A la UF de hoy día son 105 millones de pesos. Vamos con la siguiente estación. El pie normalmente que se está pidiendo ahora es de un 20%. Estamos hablando de 21 millones de pesos. Es el pie que se le pide hoy día para comprar este departamento de 105 millones. Vamos con la siguiente estación. El Estado sirve de garantía para la mitad de este pie, no para el 20%, lo decíamos antes, para el 10% el Estado sirve de garantía. No es que el Estado me pasa la plata, sino que sirve de garantía, una figura como de aval, para que ese crédito sea finalmente pagado. El crédito para, obviamente, pagar el pie. Vamos con la última estación que hemos preparado para explicar esto. Este pie, que significa 21 millones de pesos, ¿cómo se pagaría en este caso particular de un departamento de 3.000 UF? 10,5 millones de pesos, que es la mitad, que es el 10%, debe conseguirlo la persona a través de otro crédito o con sus ahorros. El 10%, la mitad de ese pie lo debe pagar la persona. La otra mitad, y lo vemos acá, ese de 10,5 millones de pesos queda garantizado por este fondo. Es decir, esa persona, para conseguir este segundo monto, pide el crédito al banco y queda con una garantía estatal que dura 6 años. Entonces aquí la gracia es que con esta garantía del Estado, seguramente esa persona sí o sí va a recibir ese préstamo que le va a permitir poder acceder
a ese departamento, poder pagar por lo menos la mitad del pie. La gracia de este aval o esta garantía estatal, tal como sucede con la pequeña y mediana empresa con los créditos FOGAPE, que también se entregaron muchas garantías durante la pandemia. Esa garantía, ese respaldo del Estado, hace que muchas veces la banca sí le preste plata, en este caso a las personas, a las familias que estén soñando con una casa o departamento. Esta garantía estatal por la mitad del pie o el 10% del total del costo de la vivienda, una iniciativa que ingresó antes de ayer al Congreso. Escuchemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. En un contexto en el cual la evolución de las condiciones financieras, una situación más adversa, estaba limitando mucho el acceso de las personas al crédito hipotecario, fundamentalmente por las necesidades de pie. Esas necesidades de pie se van a reducir para todos los efectos prácticos a la mitad, porque cierto 10% del 20% que habitualmente se requiere como pie se va a poder incorporar al préstamo con la garantía estatal y por lo tanto con condiciones financieras más favorables. Y lo decía el ministro Marcel, no solamente hay un mayor acceso al crédito, sino que en mejores condiciones financieras para poder pagar el pie de ese departamento, de ese sueño de la casa propia. También